Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Estamos aquí nuevamente dando la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias o a escuchar lo que ella nos dice en Éxodo 11 del 4 en adelante. Éxodo 11 del 4 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y Moisés dijo: así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Dios Padre, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, ministra el corazón de todos nosotros. Que esta palabra sea de edificación, que los oyentes puedan recibir esta semilla y que cuando caiga en su corazón se convierta y crezca y se convierta en una planta, en una palabra implantada. Dadme la gracia a mi Padre. Restáurame, respáldame para poder dar lo que tú quieres para tu pueblo en este día. Amén, Señor, y amén. Queridos hermanos, se ha estado hablando mucho sobre lo que son las plagas, lo que ocurrió en Egipto, pero hay una palabra aquí clave sobre la cual o alrededor de la cual se centrará este mensaje, y es la palabra a medianoche. A medianoche. Recordémonos de que el Señor endureció el corazón de Faraón con un propósito: de hacer ver el poder de él, que era mayor a la de todos los dioses que tenía Egipto. Y así preparó la plaga número 10, que es en la cual él iba a hacer morir al primogénito de todos, excepto los hebreos. Recordémonos que Dios protege a su pueblo. Pero además de eso, el Señor no los iba a sacar con las manos vacías, sino que iba a hacer lo que nos dice 11:3. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios,
Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. El Señor no los iba a sacar con las manos vacías. Después de las 10 plagas, que significan en nuestra doctrina la gran tribulación, el Señor iba a enriquecer a su pueblo. Además de eso, recordémonos que Abraham, como Moisés, eran ricos, no solo materialmente, sino espiritualmente. El Señor nos quiere bendecir materialmente, pero es una, ¿cómo podríamos decirle? ¿Es malo ser rico? ¿Es malo tener riquezas? Fíjense que no. La palabra dice que la raíz de todos los males es el amor hacia el dinero, pero el dinero en sí no es malo. En Proverbios 10:22, nos dice la palabra del Señor, Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece. Si tú estás bendito del Señor, no te va a faltar nada. Y dice acá, y Él no añade tristeza con ella. Pero hay algunas cosas que creemos que es bendición, pero no es bendición. Todo aquello que nos aparta del Señor no es de Dios. Y las bendiciones son de Dios. Pero todo aquello que nos aparta del Señor no es de Dios. Muchas veces al cristiano, los días de culto, le llega trabajo. Hermano, pero yo tengo que trabajar, hermano. De eso vivo. Sí, hermano, de eso vive. Pero sabe una cosa, que a veces ese trabajo que le llegó lo está apartando de Dios. Piénselo. Porque a veces Dios, sí consagramos el día de Él nos da lo necesario en la semana. Es un misterio, la bendición es un misterio. Pero hay que saber agarrar eso. Señor, pedirle, Señor, bendíceme lo suficiente para que pueda compartir, para que te pueda honrar en esta semana, para que yo pueda tener libre el domingo y poder ir a recibir tu palabra. Y Dios lo va a bendecir. Y esa bendición no le va a llevar tristeza a usted, sino que alegría. Pero muchas veces, sí, hay un trabajo que no es de Dios, usted lo va a estar haciendo, pero no va a estar a gusto. Va a estar en su corazón, esta es la hora de estar con el Señor, pero me vino trabajo. No va a estar a gusto, ni le va a abundar. Porque ¿qué significa la medianoche? ¿Qué significa la medianoche? Vamos para ejemplizar, dar un ejemplo. A veces con los ejemplos se aprende mejor. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Jueces 7:9. Jueces 7:9. Se habla aquí de Gedeón. En el 9
les dice, 7:9, dice, y aconteció que aquella noche el Señor le dijo, levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Si ustedes conocen la historia de Gedeón, él tenía muchos hombres para salir a pelear. Dice en una parte que él tenía 22,000 personas, 10,000, porque aplicando la ley de la guerra, 10,000 los mandó a su casa. Pero de esos 32,000, Dios, para demostrarle su poder, solo le permitió que llevara 300 hombres. Imagínense. Y el campamento de Madián era grande. Y él tenía 32,000 personas. Y el Señor le dijo, no, solo 300. Vaya a ser que después crean que por su fuerza ustedes salieron adelante. En esto hay que ver lecciones que el Señor nos da. A veces creemos que con nuestra fuerza podemos. Y Dios a veces nos quita muchas cosas, como a Gedeón le quitó muchas cosas, para que con esos pocos hacer ver su poder. Y además de eso, ¿cuáles fueron las armas que llevaron esos 300 hombres? Pero aún así, fíjese que hay una parte donde Gedeón como que tenía un poco de duda. Es que a veces el enemigo nos mete cosas en la mente para que dudemos. Aquí hay una parte donde le dice, en el 10, pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado, que vaya uno como testigo, baja al campamento y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. No vamos a leer todo, hermano. Pero los madianitas, algunos tuvieron un sueño. Y otro interpretó y le dijo, no, eso es Gedeón. El Señor su Dios nos va a entregar en manos de él. Pero fue necesario que Gedeón bajara. Como que dudaba. A veces es necesario como tener un testigo de las cosas que Dios hace. ¿Y cuáles fueron las armas que él llevó? Dividió su campamento en 100 hombres. Imagínense. Cántaros vacíos, antorchas y trompetas. Eso eran las armas que Gedeón llevaba. Y en el 19 dice, porque ahí está la palabra medianoche. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento al principio de la guardia de medianoche. Llegó a sus 100, los otros se quedaron esperando la orden de él. A medianoche, cuando estaban haciendo el cambio de la guardia, dice que entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército echó a correr gritando mientras huía.
Cuando, imagínense, hermanos, ustedes están en una llanura y sus enemigos están en las montañas. Y está oscuro, a medianoche, cuando la oscuridad llega a su clímax. Y de repente oyen un grito, oyen un ruido de los cántaros, ven luces y ven gritos. Y 100 trompetas tocando, y de repente del otro lado otro romper de cántaros, otras antorchas y trompetas, y al otro lado lo mismo. Han de haber dicho: nos tienen rodeado y son muchos. Pero no estaba peleando Gedeón, estaba peleando el Señor. Hermano, a veces las luchas de nosotros las pelea el Señor, pero nos pide algo, pide algo. Aquí, y es más adelante, si nosotros vemos, dice que entró confusión. El Señor mandó espíritu de confusión y entre ellos se mataron. En la noche no se reconocieron y se mataron entre ellos. Pero dice acá, ¿qué lección podemos sacar de esto? En primer lugar, Gedeón y sus hombres siguieron las instrucciones. Es que últimamente se ha estado hablando, hermanos, en que nosotros debemos seguir instrucciones de Dios, no hacer lo que nosotros queremos. Ellos hicieron lo que Dios les dijo y salieron adelante. A medianoche, a medianoche, a medianoche. Y dice, otro punto clave acá, cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento. No se movieron en ese momento. No se movieron. Se mantuvieron. Pues es que últimamente se ha estado hablando que el Señor nos dice: aquel que persevere hasta el fin, aquel que se mantenga en su lugar donde yo lo dejé. Benditos aquellos, hermanos, que en los momentos de dificultad se mantienen en su lugar, no corren, se mantienen en su lugar. Pero ¿quién era Gedeón? Yo creo que muchos Gedeones hay en las iglesias en el sentido que vamos a ver. Hay pocos Gedeones que se mantienen en su lugar, pero hay pocos Gedeones que se mantienen en su lugar, pero muchos que piensan como Gedeón en un principio. Mire, en el 6:11, ahí de Jueces, dice que está Gedeón, está haciendo algo de su papá. Está sacudiendo, aquí dice en el 11, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los medianitas. Aquí vemos dos cosas. Estaba trabajando para su Padre. ¿Quién es nuestro Padre espiritual? Aquí, si esto es para ejemplo de nosotros, nos está diciendo de que Dios nos va a proteger cuando estemos trabajando para Él, honrándolo. Y bien curioso, está sacudiendo el trigo, pero el lagar es para el vino. Es que las cosas de Dios, hermanos, son bien. A veces, ¿por qué es esto? Sacudiendo el trigo. ¿Qué
representa el trigo? ¿Qué representa el sacudir? Satanás me ha pedido que te zarandee. El trigo hay que zarandearlo. Y los hijos de Dios, si son trigo, no crean que se van a escapar a los zarandeos. Pero yo he pedido a mi Padre que no te falte la fe. Es que eso es lo que falta en muchos gedeones. Estoy hablando de muchos y pocos. No es que Gedeón acá es uno. Pero mire cómo actuó aquí Gedeón. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está conmigo, valiente guerrero. ¿Por qué le dijo valiente guerrero a alguien que en su pensamiento está lo que está en muchos de los cristianos? Dice aquí en el 13, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué? Hay tantas preguntas en las iglesias, hermano. En la mente de cada uno de los cristianos. ¿Por qué? Mire Gedeón, y le está llamando el ángel valiente. ¿Por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Señor, si yo soy tu hijo, si tú eres poderoso, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué mi hijo me ha abandonado? Pero al fin mi hijo es carne. Pero tú que eres Dios, ¿por qué me has abandonado? Muchos piensan que Dios los ha abandonado. Solo falta que te hable al corazón y te diga, estoy probando lo que hay en tu corazón. Te estoy probando. Si en verdad me amas, si en verdad, como les dices a los demás, sigues mis instrucciones. En lugar de quejarse, vamos a ver qué nos dice el Señor. Porque vean, hermanos, la medianoche es sinónimo de oscuridad. La medianoche es sinónimo de confusión. Los madianitas se confundieron a medianoche. Pero la iglesia también puede caer en confusión. Puede caer en la medianoche, en el oscurantismo. En la medianoche operan también los brujos. Y Satanás te ataca cuando tú estás en necesidad y te mete dudas. Te está metiendo una luz que no es luz verdadera, porque la oscuridad es luz, lo dice la Biblia. A medianoche operan los brujos también. Y así como en el reino de Dios hay jerarquías, también en el mundo satánico hay jerarquías, porque es un mundo espiritual. Bien recuerdo de un amigo muy conocido que una mujer le echó una maldición y pegó la maldición. Y él no hallaba qué hacer. Pero alguien le dijo que en un lugar de esta zona había un señor que quitaba todo eso.
Y él hizo caso. Es que a veces no le damos caso mejor a esa gente. Y le pidió ciertas cositas que llevara. Y se recogió eso y él se fue para ese lugar. Y él nos contó de que ese señor le dijo: ¿traes lo que yo te he pedido? Sí, aquí está. Bueno, prepárate, porque a medianoche vamos a ir a un río. Y ahí te voy a bañar. Y preparó él ya con lo que le había pedido, sus menjurjes, no sé qué, y se fue. A medianoche. ¿Creen que se curó? Sí. Se curó. Era un brujo mayor. Votó. Era de una jerarquía mayor. Se curó. Ese hombre creyó en eso. Si era testigo de su curación, nosotros, los amigos de él, nos dimos cuenta de eso. Pero era de Dios. No, no era de Dios. Pero había un poder que tienen esos hombres. Como poder tenemos los hijos de Dios para salir adelante en momentos de tribulaciones, en momentos de medianoche. Pero aquí el Señor le dijo a Gedeón: levántate. Hay una parte de la Biblia que dice: levántate tú que duermes. Levántate, le dijo. ¿Qué tal si no se levanta? Esa palabrita es clave en la historia cristiana. Levántate. Levántate, se oyó la trompeta. Lázaro, levántate, voz de mando. Y se levantó Lázaro. Así va a haber un momento en que vamos a oír una voz que nos van a decir: levántate, venid a mí. Como le dijeron a los dos testigos: subid acá, subid acá. Pero veamos qué se necesita en momentos de tribulación. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 16, 25. Hechos 16, 25. Son pasajes bien conocidos, pero el mensaje no pasa de moda. En cierta ocasión, una persona estaba oyendo un mensaje de un pastor. Y la persona le dijo: estás oyendo la palabra de un muerto, porque ese pastor ya murió. Los hombres mueren, pero la palabra permanece. Lo que dijo ese pastor ya se murió, pero lo que dijo, si está en la Biblia, esto está para nosotros siempre. La palabra de Dios es viva, no muere. El Señor lo dijo, que todo iba a pasar, todo va a pasar, pero lo de Él no, sus palabras no. Pues aquí vemos en Hechos 16, 25, lo que ustedes posiblemente ya lo leyeron. Es que a veces eso ya lo dijo. Sí, pero aquí está. Si esto no pierde actualidad. Dice que aquí está Pablo y Silas
encarcelados. Y dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Otra palabra clave, 26. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Medianoche significa tribulación, significa desesperación, significa situaciones no muy buenas. Y el enemigo está pendiente de esas necesidades, como para decirte en tu mente lo que dijo Gedeón: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que dices que nunca te abandona? Parece que ya no te oye. Parece que ya no te oye. ¿Y qué es lo que oye el Señor? Aquí está. Las oraciones. Cuando usted está en tribulación, aquí le está diciendo el Señor lo que estaba haciendo Pablo y Silas. Oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Estás en dificultad? Dobla rodilla. Órale al Señor. Cántale. Y Él va a escuchar tu clamor. Y aquí dice que de repente, o sea, cuando menos se espera, tú vas a ser liberado. Cuando menos lo esperas, de repente te va a llegar una bendición. Aquí hay un hermano en la iglesia que de repente, cuando menos se lo esperaba, le ha caído bendición. Al instante, dice, en el momento, a veces las oraciones usted las está haciendo y al instante, aquí se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas. Y los presos oían. Muchos van a ver y oír lo que les ha pasado a ustedes en este momento de crisis. Y por su testimonio van a creer en Jesús, porque Él viene pronto. Todo está escrito acá. El fin está declarado desde el principio, dice la palabra del Señor. Todo está acá. ¿Pero por qué estaba preso Pablo y Silas? Recordemos, si volvemos un versículo hacia atrás, vemos el por qué estaban presos. Hay un momento en el 16:16 de Hechos, dice, y sucedió, dice Pablo, que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinados. Cuando ellos iban al lugar de la oración, les salió el tropiezo. Como quien dice, voy a hacer algo el enemigo acá para ver qué hacen. Muchas veces muchos cristianos, cuando van camino a la iglesia o antes, un día antes, el enemigo les está preparando algo que los puede llevar a una situación de dificultad, como pasó con Pablo. Y después se preguntarán, si ya estaba preparado yo para irme, si yo ya le había dicho al Señor
que iba a ir a la iglesia. Y de repente el enemigo viene trabajando sus mentes, hermano, a través de otros. Porque aquí les mandó a una que tenía espíritu de adivinación. Y esa, una que tenía ese espíritu de adivinación, hizo que hicieran algo ellos y que se echaran encima al pueblo romano. Y eso que hizo la divina, cuando ellos reaccionaron y actuaron, los que usaban a esa mujer, porque hay muchas personas que usan a otros, es que hermano, tengamos cuidado. Hay muchas personas que ocupan a otras para estorbar el propósito de Dios. ¿Y en qué dificultad se metieron? Los metieron presos. Los metieron presos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Lo que todo cristiano debe de hacer en momentos de dificultad. Orar. La palabra del Señor dice que debemos de dar gracias a Dios en todo. Padre, gracias a Dios en este día, porque me has bendecido. Gracias a Dios, porque en este día me has proveído de todo lo necesario. Dentro, como testimonio, dentro de mi familia en carne y hermanos en Cristo, yo sé que muchos, y que me están oyendo en este momento, están dándole gracias a Dios por lo que ha hecho. Me están oyendo y me están viendo. Yo sé que están dando gracias a Dios porque los ha sacado de unas dificultades grandes. Dar gracias a Dios en todo y por todo. ¿Por qué permite el Señor todo esto? Para bendecirnos, hermano. Si es que la palabra aquí dice que Él condujo a su pueblo por el desierto. Si es que esos son pasajes, hermano. Muchos estarán pasando por un desierto, pero los conduce el Señor. Y aunque hayan serpientes, ¿sabe qué significa? ¿Qué significado tiene la serpiente? La serpiente, el diablo, el dragón rojo. Y es la serpiente que con su lengüita le dijo a Eva, con que así dice el Señor. Y esas personas que dicen, con que así dice Él, con que así dice, no le creas, sí, no crean, créanle a la Biblia, hermanos. Créanle a la Biblia, vean si lo que le están diciendo tiene razón o no. Hagamos como hizo Job. Job 13:15, veamos. Job 13:15. Ustedes saben la historia de Job. Pero en el 15 dice, aunque él me mate, a él esperaré. Aunque él me mate, en él esperaré. Eso es lo que decía Job. ¿Y qué pruebas por las que pasó Job?
Y esas pruebas las permitió Dios. Sí, las permitió Dios. Las permitió Dios para demostrar Dios de que tiene hombres que esos permanecen fiel a Él, aunque Él pareciera que esto no gusta mucho, aunque Él permita que aquel nos meta en dificultades. Pero ¿qué pasó con Job? Esto vamos a ver si lo encontramos, hermanos, ya para terminar. Job, hay cosas que en el momento se vienen a la mente y uno quisiera tener. Dice aquí, ya al final, vamos a ver Job. Dice, vamos a ver si lo encontramos. En el 10. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble de todo lo que Job había poseído. La historia tiene que ver mucho, hay que ver el contexto, ¿va? Pero dice que el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y una condición ahí que le mandó el Señor. Usted sabe que los amigos a veces no son muy amigos. Mire aquel que le decía, el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, amigo. ¿A quién se lo dijo? A Judas. Porque hay hermanos que aparentan ser amigos, pero no son amigos. Y sin embargo el Señor nos pide que oremos por esos amigos. Y dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor restauró el doble de todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo, ¿quién piato? 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Olvídense. Y mire, en el 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones, y murió Job anciano y lleno de días. ¿Quiere ver usted su generación? Usted se alegra porque tiene sus hijos. No sé si desearía ver los hijos de sus hijos. Y no sé si usted desearía ver también a los hijos de los hijos de sus hijos. Y yo no sé si usted quisiera ver a los hijos de los hijos de sus hijos de sus hijos, 4ª generación. Y para verlos, usted tiene que tener muchos años. Pero esos años Dios se los va a dar llenos de su gracia y de su bienestar. Hermanos, ante las dificultades a que estemos pasando por medias noches, el Señor está con nosotros. Nos pide que oremos.
Oremos por aquellos hermanos, los que están, los que no están, los que están llegando. Son hermanos, porque aceptaron al Señor. Oremos por ellos, pero más que todo, démosle las gracias a nuestro Dios. Démosle las gracias a nuestro Dios y honrémosle sirviéndole de corazón. Hermanos, que esto haya sido de edificación para sus almas. Que este mensaje haya sido para que nosotros reconozcamos que hay un Dios que nunca desampara a sus hijos. El hombre nos puede fallar, pero Dios siempre es fiel. El Señor siempre nos protege y nos da todo lo necesario como para poder decirle: gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por haberme dado la potestad de llamarme hijo tuyo. Que el Señor me los bendiga, hermano. Sobremanera. Amén y amén.